Vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy, que es sobre el tiempo fenomenológico. El capítulo de Sixto Castro es un poco largo y contenía primero la cuestión del tiempo en San Agustín. Y para esta segunda clase sobre ese mismo capítulo dejamos al resto de los autores, que son Husserl, Merleau-Ponty, Poincaré y Henri Bergson. Al que más le voy a dar importancia es a Bergson, es mi favorito, como les comentaba a los que llegaron temprano. Pero sí vamos a pasar superficialmente por las ideas de los otros tres autores que también se mencionan en esta parte del capítulo. Las características del tiempo fenomenológico que resalta Sixto Castro son las siguientes. Es un tiempo cualitativo, es un tiempo de la conciencia. Justo en la semana pasada preguntaban por qué habían puesto a San Agustín con estos otros fenomenólogos, como que sonaba raro decir que San Agustín es fenomenólogo porque no lo ponemos en esas corrientes filosóficas. Pero lo que hizo aquí nuestro autor pues es agrupar a todas aquellas nociones del tiempo que se basaran en la conciencia, que tuvieran que ver con el alma o la conciencia experimentando la temporalidad, y por eso están todos en un mismo capítulo en donde no hay medición, es una noción cualitativa y se dice que es heterogéneo en contraste con la homogeneidad de un tiempo físico, espacial, en donde se pueden dividir los segundos y todos los segundos duran lo mismo. Aquí los instantes o las experiencias o las vivencias van a tener duraciones distintas en nuestra conciencia y en nuestra memoria. Además, el tiempo fenomenológico es indivisible en este sentido que no se puede partir en instantes, sino que por lo menos Bergson nos dice que los estados de conciencia son están como fundidos los unos con los otros y los vivimos dándole significado como a todos juntos, entonces no los podemos dividir y si lo hacemos le quitamos digamos la esencia. Ahorita lo vamos a ver con la cuestión de la música y de la melodía. Y por último, pues otra característica común a todos los autores que vamos a mencionar es que proponen conceptos del tiempo que son irreversibles, precisamente porque están ocurriendo en un alma o en una conciencia, que incluso encontrándose en el mismo lugar y ante el mismo objeto, pues ya va a estar más viejo y no va a vivirlo exactamente de la misma manera. Entonces no hay instantes idénticos en el tiempo fenomenológico porque el alma ya avanzó en el tiempo o la conciencia ya avanzó en el tiempo y por eso se dice que este tiempo es irreversible. Traigo para compartir con ustedes las fechas de nacimiento y de muerte de los autores que vamos a ver, porque en el capítulo están en desorden cronológico. Como pueden ver, el que primero nació fue Poincaré, que pues, nació en 1854 y muere en 1912. Luego, justo sí traté como de acomodar los rectángulos viendo cuánto se traslapaban sus vidas. Entonces, Husserl nace un poquito después que Poincaré y muere varios años después, hasta 1938. Y en el mismo año en que nace Husserl, nace Bergson, pero muere 2 años después. Y Merleau-Ponty es el más reciente, digamos, es el más joven de todos, pero Sixto Castro pues los acomodó en otro orden que a él le pareció conceptualmente como más fluido. Y pues aquí vemos que Merleau-Ponty nace ya en el siglo XX, en 1908, y muere en 1961. Según yo, aquí tengo el orden de Sixto Castro. El primero habla de Merleau-Ponty, después de Husserl, después de Bergson y al final de Poincaré. Entonces, bueno, así fue como él acomodó los temas, pero sí quería como que tuvieran claro cronológicamente cuál es el orden y la edad de los autores. Vamos a hablar un poco
de Husserl y de este diagrama que me preguntaban la semana pasada que cómo se podía entender el tiempo de la retención y de la protención. Entonces, pues con esto lo vamos a aclarar. En las lecciones sobre la fenomenología de la conciencia íntima del tiempo, Husserl trata de hablar sobre el tiempo tal y como aparece en la conciencia y quiere enunciar las leyes a priori que rigen la conciencia. Y hace esta distinción entre dos sentidos de pasado, uno que serían como simplemente los recuerdos, que son a la San Agustín, y otro que se llama retención, que serían como las experiencias que quedan grabadas en nuestra conciencia, y para hablar de futuro elabora el concepto de la protención. En este diagrama que tenemos aquí se acomodan las retenciones y las protenciones de la siguiente manera. Vamos a pensar que esta línea horizontal va del pasado al futuro y que en este momento nos encontramos en esta línea vertical, que es la única que no está punteada, y en ella estamos viviendo en un presente que incluye retenciones de acontecimientos pasados y también puede incluir protenciones o planes de lo que vamos a hacer en un futuro. Entonces, les voy a leer la descripción de la explicación, digamos, de este diagrama. Este es el diagrama del tiempo de Husserl. Cada una de las líneas verticales se llaman horizontes del presente. Un flujo de conciencia toma la forma de una sucesión de momentos presentes, como cuando escuchamos una melodía. Eso lo dice Brentano, que fue profesor de varios de nuestros autores. Y entre ellos fue profesor de Husserl, que dibujó varios diagramas del tiempo para ilustrar su teoría. El eje horizontal va a representar el flujo continuo de impresiones y los ejes verticales D, E y C representan retenciones y si se fijan, por ejemplo, aquí en el momento D, vamos a pensar que cuando estamos en el eje C teníamos 3 años y después en el D teníamos 10 años y tenemos un recuerdo de cuando teníamos 3 años. Pero a los 15 tenemos un recuerdo que puede variar o una retención, para ser más correctos en la terminología, por eso tiene 2 asteriscos. Y al día de hoy tenemos esa retención que tiene 3 asteriscos porque se puede distinguir de las que teníamos en ejes del presente anteriores, horizontes del presente. Todas estas líneas contienen una selección porque en realidad en la conciencia hay un continuo denso de impresiones. Como podemos ver, E asterisco y D doble asterisco son impresiones del pasado que se están reteniendo en este momento presente y lo mismo puede pasar con intervalos. Entonces, también de nuestra época, vamos a decir que de los 10 a los 15 años vivimos en una ciudad distinta y tenemos como la retención de todo este segmento y entonces aquí en el presente este segmento se representa con este pedacito de línea. D asterisco es la retención de la impresión D que ocurrió en ese momento pasado. Y la conciencia vive en el tiempo como una duración dentro de un horizonte variable que está fundada en el presente. Entonces, creo que ayuda para entender justo esta cita, pues tener en mente como este diagrama y ver cómo son los horizontes del presente. Aquí tengo anotado que hay que leer la cita de la página 153. Permítanme un momentito.
Ujú. Ujú. Husserl introduce para dar cuenta del carácter duradero de una vida de conciencia que se mantiene unitaria en la multiplicidad de actos intencionales con los cuales no se confunde, pero en los cuales se realiza por medio de la noción de una intencionalidad no, que denomina retención. En ella se origina nuestra conciencia del pasado y se trata de una fusión del pasado inmediato y del ahora actualmente experimentado en un continuo que teje una compleja red de intencionalidades. Y si se fijan, en este capítulo viene como la idea o el concepto que le da el título al libro completo, que es la trama del tiempo. Y en este diagrama se va a inspirar Merleau-Ponty para hablar de la trama del tiempo, que es como este entramado de horizontes que tienen intencionalidades. Muy bien. Y que además van a ser la condición última de la aparición de todos los objetos. Si se fijan, esto suena un poco a Kant, en el sentido de que el espacio y el tiempo son condiciones de posibilidad para la aparición de los objetos o para el conocimiento de los objetos, pero Kant sí hablaba de un tiempo científico y homogéneo, y en estos autores vemos que es un tiempo de la conciencia, también en Poincaré. Entonces, un trabajo final interesante para esta materia o un trabajo de tesis sería comparar a Kant con estos fenomenólogos o rastrear elementos kantianos en ellos y distinguir por qué son y por qué no son kantianos. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito sobre Merleau-Ponty. Traigo aquí para recomendarles bibliografía si alguien quiere hacer su trabajo sobre este tema, un artículo de María Dolores Nájera que se titula Algunos rasgos del tiempo fenomenológico en Husserl y en Merleau-Ponty. Se encuentra en PDF, en internet, y bueno, pues es como para saber más detalles de estos dos autores. Voy a hablar un poquito sobre Merleau-Ponty. Para Merleau-Ponty hay que entender el tiempo como sujeto y el tiempo es una manifestación de la subjetividad. El presente es un momento privilegiado en donde coinciden el ser y la conciencia. Cada presente crea sus futuros con intencionalidad y sus pasados en la memoria, y la conciencia arrastra así un horizonte de proyecciones en cada instante, dándose una red de intencionalidades. Me gustó mucho esta imagen que encontré en internet porque si se fijan sale como una especie de red de la conciencia, como de la cabeza de Merleau-Ponty. Este es un retrato de Merleau-Ponty, pero como que me pareció el mejor de todos porque se teje como esta trama o esta red que surge de la conciencia. Así, el tiempo se hace y se rehace en un recíproco incorporarse de horizontes. El presente está activo porque es el horizonte de la actividad determinado por el campo de la atención. Entonces, otra característica interesante que vemos en varios de estos autores es que también son inhomogéneos los instantes porque el presente es en el que está la conciencia, en el que está el ser, y por tanto es asimétrico respecto a los demás, es más importante. Muy bien. Y ahora vamos a pasar al maravilloso Henri Bergson, cuyo concepto central para esta clase es el de duración. Bergson opone lo orgánico a lo mecánico, es un vitalista, es filósofo que ha sido acusado de irracionalista, justo por estar como en contra del racionalismo cartesiano. Y bueno, estas son así como notas que yo tenía del capítulo de Sixto Castro, en donde la conciencia es lo que da sentido a la unidad.
y el yo vive en el presente con un recuerdo del pasado y con una anticipación del futuro. Pero para compartir con ustedes el día de hoy traigo muchas otras citas de Bergson. Solo quisiera dedicar un momento a explicar esta cuestión de que la conciencia da sentido a la unidad. El mejor ejemplo, creo yo, para entender la duración pura de Bergson, es el de una melodía. Él dice que sí, claramente se puede estudiar una melodía desde el punto de vista científico y que los físicos pues harían un estudio de acústica y podrían decir cuál es la sucesión de notas que describen esa melodía, pero que esa descripción es parcial, superficial y casi irrelevante comparando con la vivencia de escuchar la melodía y de darle sentido a todas las notas juntas. Entonces, lo que va haciendo la conciencia es definir como dónde empieza un proceso y dónde termina y darle significado a todos los instantes compenetrados. El día de hoy me puse a leer La evolución creadora. Aquí la tengo. Siempre que veo algún libro de Bergson que no esté muy caro, lo compro. Entonces, hoy empecé a leer La evolución creadora. En otras ocasiones, para esta clase, leía este otro libro que se llama Tiempo y Amor, la filosofía de Bergson, de un profesor de la facultad que se llama José Escurdia. Pero lo que les voy a compartir en este momento es del prólogo y de la introducción de la evolución creadora, y creo yo nos va a ayudar mucho para entender el concepto de duración. Henri Bergson es el filósofo francés más importante de la primera mitad del siglo XX. El existencialismo que aparece en la segunda posguerra en Francia tiene indudables raíces bersonianas. Desde el momento en que se acogió al antiintelectualismo proclamado por Bergson, había quebrado la hegemonía del cartesianismo en el pensamiento francés. Puede afirmarse que Bergson está presente en las filosofías espiritualistas que surgen como contraposición al racionalismo. Bergson combate el predominio del positivismo mediante la revalorización de la interioridad consciente del sujeto. Los que ya tomaron el curso de quinto semestre conmigo, el de Filosofía de la Ciencia, saben que lo que querían los positivistas pues era hacer una enciclopedia de conocimiento objetivo, y justo Bergson va en el sentido contrario, de recuperar la subjetividad. Y va a recuperar la subjetividad a través de un sujeto concreto que se distingue del sujeto trascendental kantiano o del sujeto de la ciencia en Kant. Conviene, sin embargo, matizar el rechazo de la ciencia por parte de Bergson. Para que veamos el rechazo de la ciencia, además de lo que les acabo de contar de la música, vamos a ver también una cita, esta cita. El mundo es demasiado rico y profuso para ser exacto. El concepto matemático del mundo es la más pobre de las inexactitudes. Si la filosofía logra eximirse del afán de la exactitud que se le contagió de la ciencia, si no pretende ser ella misma una ciencia, la filosofía estará en camino de recuperar el sentido de la riqueza del mundo y el sabor de la vida, gozando antes de decir nada. Porque en el momento en que empezamos a decir las cosas, empezamos a simbolizarlas o a representarlas, estamos ya en la esfera de la inteligencia y nos alejamos del instinto o la vitalidad pura con la que nacemos antes de pasar por la razón. Entonces, lo que va a argumentar Bergson es que hay que volver a este instinto para recuperar la vitalidad, la espontaneidad y, por tanto, la libertad. Bueno, sigo leyendo con esta imagen que les dejo allí, cuestiones sobre Bergson y esto es muy importante, como la distinción entre el instinto y la inteligencia. Entonces, continúo con
con lo de la evolución creadora, con las notas que traigo para hoy. Bueno, conviene matizar el rechazo de la ciencia por parte de Bergson, porque era extraordinariamente receptivo a los progresos que hizo la ciencia en su tiempo. Conocía a detalle la teoría de la relatividad y justo en este curso al final dedicamos una clase a los debates que tuvo con Albert Einstein. Lo que ocurre es que Bergson parte de un examen crítico de la verdad científica, dado que esa verdad ha surgido de nuestros hábitos de percepción que captan ante todo la utilidad de las cosas. Así, lo que llamamos hecho, según Bergson, es en el fondo la adaptación de lo real a los intereses de la práctica o a las exigencias de la vida social. La ciencia, entonces, ha nacido de lo útil y favorece a lo útil. Para Bergson es necesario un cambio de dirección que modifique nuestros hábitos de pensamiento, rompiendo con las percepciones fundadas en la en la utilidad, para regresar a la unidad de la vida que se intuye desde el instinto, desde la infancia. En esta labor, la filosofía debe desempeñar el papel más destacado en un esfuerzo colectivo y progresivo de muchas personas pensando, complementándose y corrigiéndose los unos a los otros. El método que Bergson propone se basa en la intuición directa, liberada de las formas analíticas y discursivas clásicas. O sea, aquí en la inteligencia pensemos todo el tiempo en la razón, en Descartes, en el mecanicismo, y lo que hace Bergson es como oponerse, oponerse, aunque recupera los éxitos de la ciencia y dice que no se puede vivir sin ella, pero de todas maneras como que propone un camino de regreso hacia el instinto, en el que se mezclan la especulación y la práctica para ponernos en contacto con lo real. Lo real está acá, lo más real es lo que vive la conciencia. El instinto es una facultad presente en los humanos y en los otros animales. Es una acción espontánea de contacto con lo natural. En contraste, la inteligencia es una facultad exclusiva de los humanos que es la creadora de todo lo artificial y que ha resultado útil, pero deja escapar la profunda unidad de lo real. Y es muy curioso porque cuando queremos hablar de Bergson siempre terminamos hablando también de Descartes, porque pues sí como que se construye mucho en oposición a él. Y finalmente se iba a decir que necesitamos las dos facultades, necesitamos instinto y necesitamos inteligencia, y esto va a hacer que se desarrolle nuestra intuición. Y gracias a esa intuición vamos a poder percibir el tiempo. Y ya, ahorita que ya sirvió todo esto de preámbulo, vamos al tema del tiempo. En cuanto a la percepción del tiempo, la inteligencia lleva al fijar o descomponer el carácter fluido de la realidad mediante conceptos. Opera de forma mecánica y por lo mismo tiende a confundir el tiempo con el espacio, porque ordena el tiempo rectilíneamente y distingue como el presente, el pasado y el futuro de una manera artificial, pero para la auténtica realidad de la conciencia, el tiempo es algo que no es susceptible de reducirse a los instantes divisibles, ya que es un flujo continuo cuyos momentos sucesivos no pueden separarse. La duración solamente puede ser captada mediante la intuición, que es la combinación del instinto con la inteligencia. El tiempo científico no dura. La duración es semejante a la evolución de una melodía, es cualitativa, no cede lugar a una representación simbólica, ni está sacada de la extensión. Entonces, en algunos semestres anteriores me han preguntado qué quiere decir esto de que el tiempo esté espacializado. En Bergson, lo que significa el espacio es haber pasado por la razón y acomodar en ese espacio los símbolos y los conceptos,
y él va a argumentar que la duración no debe verse como desde este punto de vista. Por eso se pelea tanto con Einstein, que surge como de la ciencia, ¿no? Él no quiere que el tiempo sea un símbolo o una representación de este tipo. Y en este otro libro que les digo que he leído para otros semestres, En el tiempo de amor, explica que lo que sucede cuando empezamos a hacer estos símbolos y estas representaciones es que nos alejamos de nuestro verdadero yo, de nuestro auténtico yo, y empezamos a construir un yo simbólico que es muy útil porque se adapta a la sociedad, pero que si volvemos hacia el instinto, podremos como recuperar ese verdadero yo que no se adapta como a las exigencias sociales y que no ha sido algo así como encerrado o limitado por la educación. Lo que hacen en las escuelas, en general, ya sabemos que hay escuelas lindísimas en las que hacen que los niños sean muy creativos, pero en general en la educación y más en la de Francia de su época, dice Bergson que lo que hacen es apalear la creatividad y meternos como en un pensamiento lineal y repetitivo y que hay que romper con eso y volver al verdadero yo espontáneo. En concreto, y ahora sí regreso a lo que les estaba leyendo de la evolución creadora, lo que va a pasar allí en este libro de la evolución creadora es que Bergson va a abordar el tema de la evolución desde un punto de vista vitalista del tiempo como duración, oponiéndose a la visión de Descartes de la evolución como desde un punto de vista mecanicista. Entonces, en este libro es en donde Bergson presenta su vitalismo y presenta el concepto de elan vital, que es la fuerza que se desarrolla continuamente generando nuevas formas y que constituye el núcleo más profundo de la realidad. Respecto a la libertad, nos va a decir que el universo está regido por la duración y que el alma, inmersa en el perenne fluir de la duración, es libre porque sus actos siempre son en el fondo nuevos y siempre aportan algo original. Y también aquí va a defender que el arte percibe el ser real de las cosas mucho mejor que la ciencia. Entonces, estas fueron como mis notas de la introducción y del prólogo, y ya nada más para pasar a la siguiente diapositiva, quisiera leerles un momentito la primera página de la evolución creadora. El capítulo 1 se llama La evolución de la vida y la primera sección se llama La duración. Y aquí, bueno, Bergson empieza a hablar de cómo él se da cuenta de que siempre estamos cambiando, cambian las sensaciones, los sentimientos, las voliciones, las representaciones, o sea que nuestros estados de conciencia están siempre en constante transcurrir. Y luego dice, tomemos el más estable de los estados internos, la percepción visual de un objeto exterior inmóvil. Por más que el objeto sea el mismo, por más que lo mire desde el mismo lado, bajo el mismo ángulo y en el mismo día, la visión que tengo no difiere menos de la que acabo de tener, aunque solo sea porque esa visión ha envejecido un instante. Mi memoria interviene y extiende algo de ese pasado al presente. Mi estado de espíritu, al avanzar por el camino del tiempo, se acrece continuamente con la duración que recoge. Hace, por decirlo así, la bola de nieve consigo mismo. Con tanta más razón, sucede eso mismo con los estados más profundamente interiores, sensaciones, sentimientos, deseos, etc., que no corresponden, como la simple percepción visual, a un objeto exterior invariable. Mas es cómodo no prestar atención a ese cambio ininterrumpido y no darse cuenta de él más que cuando resulta lo bastante grande para imprimir una nueva actitud al cuerpo, una nueva dirección a la atención. En ese preciso momento se ve que el propio estado es ya un cambio.
Bueno, pues eso era lo que traía para compartir hoy de la evolución creadora. Ya vimos la cita anticientificista y ya vimos también aquí abajo de esta imagen que tengo de este hombre con una conciencia medio derrotida en el rostro, es que había que matizar la crítica al cientificismo como para estar claros de que en algún momento Bergson pues, va a reconocer la utilidad, sobre todo para la interacción social, de la esfera de la inteligencia y de todo lo que ha generado. Y aquí quisiera pues compartirles un poquito de bibliografía, por si alguno de ustedes hace su trabajo sobre Bergson, porque, bueno, en donde él presenta el concepto de Duré es en el ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, que es su primera publicación porque es su tesis doctoral y la escribió en 1889. Posterior es esta obra Materia y Memoria, en donde se sigue, o sea, en todas las obras se va a permear el concepto de duración, pero les digo como desde qué enfoque lo aborda en cada texto para que lo sepan, ¿no? En Materia y Memoria, pues va a hacer hincapié en la facultad de la memoria y se va a pelear con Descartes y con el dualismo cartesiano de mente y cuerpo. En la evolución creadora, que es de 1907, pues ya vimos que va a hablar de la teoría de la evolución desde el punto de vista de la duración. En 1922 tiene este libro de Duración y Simultaneidad, que es resultado de las reflexiones que hace respecto a la simultaneidad de la teoría de la relatividad. Y les quiero decir que en el Fondo de Cultura Económica venden este libro que se llama Historia de la Idea del Tiempo, perdón que ya no le puse las cursivas, fue el último que escribí, pero fue muy triste para una alumna hace como un año que quería hacer su trabajo sobre Bergson y fue y compró este libro y se dio cuenta que todo el tiempo hablaba de Aristóteles y de Platón, porque es un curso que Bergson daba en la universidad sobre la historia de la idea del tiempo. Entonces no propone nada allí, solamente habla del tiempo aristotélico. Pero bueno, se los traigo como dato curioso porque quiere decir que tiene muy claro Bergson que hay una noción como de estos instantes divididos y contra ella también está todo el tiempo construyendo su propia noción de duración. Bueno, ya como en comentadores de Bergson, no tanto como libros que él escribió, sino autores secundarios, les recomiendo mucho pues a José Escurdia, que es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y que es el experto de nuestra comunidad en este autor. Y de él pues es este libro que les decía que se llama Tiempo y Amor, en donde nos explica cómo llegar al amor y a la libertad a través de la duración. Y José Escurdia tiene pues muchas publicaciones sobre Bergson y en revistas y en libros. Bueno, por último, vamos a ver cómo vamos de tiempo. También, todavía nos van a quedar 20 minutos para la discusión, o 15. Respecto a Poincaré, ¿qué se ve en este capítulo de Sixto Castro que leyeron para hoy, de Jules-Henri Poincaré, que era francés y era matemático? Pues nos dice que cada persona tiene un tiempo propio de estructura discontinua a través del cual le da sentido al mundo. Y en esto les decía, hay como una especie como de condición de posibilidad de la experiencia a partir del tiempo, pero la diferencia con Kant es que cada sujeto tiene un tiempo propio, personal y distinto al de los demás en la teoría de Poincaré. Además nos dice que la evolución de las leyes naturales nos deja ver que no son inmutables, como pues, se quería en la modernidad o como aseguraba Newton, ¿no? O sea, como que en la epistemología moderna se establecían leyes inmutables y Poincaré cree que las leyes pueden evolucionar en la ciencia. Ya no se puede hablar de una inteligencia como universal o de un conocimiento verdadero universal, sino que todo va a ser relativo. Por eso se dice que
digamos, la corriente o el concepto más importante en Poincaré es el convencionalismo, o la corriente a la que perteneces al convencionalismo. ¿Por qué? Porque nos dice que, un poquito parecido a lo que veíamos en Berzón, cuando tenemos que convivir en sociedad y cuando necesitamos relojes para medir el tiempo, pues hacemos convenciones y decimos, a ver, ¿cuánto va a medir 1 metro? ¿Cuánto va a medir como todas estas unidades de medición para el tiempo, distancia o cualquier otra magnitud de la física? Pues son convenciones, pero no por eso vamos a decir que son verdaderas. Son acuerdos sociales y funcionamos con ellos, son útiles. Y Poincaré ya le estaba pisando los talones a Albert Einstein en esta cuestión de cómo se podían, el problema de la simultaneidad de los relojes. Cómo se puede entender que dos relojes en dos trenes en movimiento estén midiendo los tiempos y en qué momento hablamos de simultaneidad. Este problema o este experimento mental ya también lo estaba trabajando Poincaré, y en un seminario que tuvimos el año pasado sobre conceptos de la física del siglo XIX, vemos que a finales del XIX de verdad ya estaban así a nada de hablar de relatividad del tiempo. Pero bueno, Einstein lo pudo concretar y pudo hacer las ecuaciones y por eso con toda razón se llevan los créditos, ¿no? O sea, no quiero decir que ellos ya lo habían dicho, pero lo estaban pensando, estaba el caldo de cultivo para la teoría de la relatividad. Muy bien. Bueno, termino mi presentación con estas preguntas que ya les he venido comentando, que me parecen interesantes respecto al capítulo. ¿Qué tan kantianos son los autores que vimos? Y la segunda pregunta sería si es posible pensar al tiempo del mundo sin haber experimentado íntimamente la temporalidad. Otra pregunta muy linda que viene en este capítulo es si hay inconmensurabilidad entre el tiempo de la ciencia y el tiempo de la conciencia. Creo que también es una pregunta como muy inspiradora para escribir un ensayo y que nos permite comparar pues visiones científicas y visiones fenomenológicas o de la conciencia y ver como posibles puntos de contacto. El que va a proponer un punto de contacto es Paul Ricoeur, que es el siguiente autor que leemos para dentro de una semana. Y bueno, pues ahora sí ya dejo de compartir la pantalla y voy a detener la grabación para que pasemos a la discusión, comentarios y dudas. Permítanme un momentito.